Historia del pensamiento cristiano, por el Dr. Justo González. Acerca del autor, Justo González es historiador, teólogo y escritor. Ha contribuido al desarrollo de la teología protestante en América Latina. Justo González nació en La Habana, Cuba, el 9 de agosto de 1937. Estudió en el Seminario Unido en Cuba. Recibió su máster en Yale y luego recibió el PhD. Ha sido la persona más joven en obtener el doctorado en teología histórica en dichas instituciones. Esta obra ha sido publicada por la editorial CLIE. Es una nueva edición, los 3 tomos en uno, revisada y actualizada por el propio autor, de un texto académico bien conocido a nivel mundial, traducido y publicado en idiomas tan significativos como el chino y coreano, utilizado masivamente en seminarios y escuelas bíblicas a lo largo de las últimas décadas para las asignaturas de historia. Considero que es una obra fundamentalmente importante para todos aquellos que quieren estudiar cómo se ha desarrollado el pensamiento cristiano a lo largo de la historia. En la parte posterior del libro nos dice que está dirigida a toda persona culta, interesada por el origen y desarrollo del pensamiento cristiano, que se encuentra en la raíz del mundo moderno. Deja las discusiones académicas para centrar el esfuerzo en las cuestiones fundamentales, sin descuidar los detalles que sirven de trasfondo a tales cuestiones. Destaca los siguientes puntos clave: contexto cultural y filosófico grecorromano del naciente cristianismo, la evolución del diálogo entre la fe y la razón, la creencia y la ciencia, desde una perspectiva histórica y teológica, para analizar los retos del cristianismo moderno. Estudio del último judaísmo, antecesor del cristianismo, que trabajó una síntesis entre lo hebraico y lo helénico, lo judío y lo gentil, la ley de Moisés y la filosofía de los griegos. Análisis de los cristianos que siguieron en esa estela, pese a los que pretendían establecer una ruptura total y absoluta entre Jerusalén y Atenas. Dios ha optado por el hombre, su historia, sus contradicciones y aspiraciones, para conducirlo a la salvación. La gracia no desprecia ni destruye la naturaleza, sino que la renueva y la eleva en la síntesis superior de la fe. De todo esto trata la historia del pensamiento cristiano. En el índice temático nos vamos a encontrar la organización del contenido. Está ordenado por capítulos y estos a su vez se subdividen. En el capítulo 1 tenemos la introducción. Capítulo 2, la cuna del cristianismo. 3, los padres apostólicos. 4, los apologistas griegos. 43, la teología reformada después de Calvino. 44, el despertar de la piedad personal. 45, el nuevo marco filosófico. 46, la teología protestante en el siglo XIX. 47, la teología católica romana hasta la Primera Guerra Mundial. 48, la teología oriental tras la caída de Constantinopla. 49, la teología en el siglo XX. 50, una visión final. Es un libro extremadamente completo y amplio. Es bastante grueso, tiene alrededor de 969 hojas y considero bastante importante que todos podamos tenerla. Aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo sería lo mejor, ya que esto no es un estudio que solamente le compete a los pastores, a los académicos, sino a todos los cristianos que están interesados en la historia del pensamiento cristiano. Como el mismo Dr. Justo González dice, que cuando analizamos la historia
nosotros no somos ajenos a ella, sino que también somos parte de la historia. Estamos unidos con la misma fe que ellos fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Esto fue evolucionando de manera progresiva. Y cuando entendemos ciertas cuestiones controversiales, si se pueden decir, que se fueron gestando al momento de que trataban de definir ciertas doctrinas, teologías, esto trajo un crecimiento también en el estudio y conocimiento de la palabra. Por eso es que nosotros no podemos ser ajenos a todo este arsenal histórico que podemos encontrar en estos libros. Lo recomiendo y ruego a Dios que todos podamos ser bendecidos. Con esto terminamos la pequeña reseña básica de Historia del Pensamiento Cristiano. Bendiciones.